Bienvenidos a Teología al Día. Estamos hablando sobre liderazgo. La vez pasada hablé sobre el ejemplo de Moisés, cómo Moisés como líder nos ayuda a ver las cosas. Para Moisés, con Moisés, mejor dicho, entendemos que los resultados no definen un liderazgo. Es verdad que un liderazgo saludable debe dar frutos, lógico que sí, pero no se puede esperar de un líder que él genere resultados en las personas cuando las personas, principalmente cuando hablamos de liderazgo espiritual, las personas no quieren buscar a Dios. El líder puede inspirar a las personas, pero él nunca va a hacer lo que el Espíritu Santo va a hacer en la vida de las personas. Él no va a poder llevar a las personas a Dios. Yo creo que ese es un peso muy grande en la vida de un líder. Moisés nos enseña eso. Yo quiero mostrar hoy el caso de un rey de Israel que también nosotros nos gusta, aparte de esa parte del liderazgo, de inspirar y de llevar a las personas a un punto, que es uno de los mitos del liderazgo que genera tanta presión y depresión. Hay otro que tiene que ver con relación al legado. Un líder tiene que generar un legado, alguien que esté con ustedes, alguien que siga el trabajo. Y hay un rey de Israel que nos enseña que no siempre el legado será dado. Inclusive nos enseña que nosotros no podemos vivir con relación al legado. Esa persona es Salomón. Salomón, en el libro de Eclesiastés, en el final de sus días, de acuerdo con la tradición, él hace un análisis de todo su reinado. Cuando pensamos en Salomón, nosotros pensamos en Primera de Reyes capítulo 3, cuando Dios se revela a Salomón y le pregunta qué es lo que quiere, y Salomón pide sabiduría y entendimiento para guiar al pueblo de Israel, y Dios le dice: te daré más que eso, te daré una sabiduría que nadie ha tenido ni tendrá, y tendrás gloria, fama y riqueza. Y nos recordamos entonces que la primera manifestación de la sabiduría de Dios en Salomón fue justamente cuando fueron aquellas mujeres con aquel niño, y la decisión de Salomón para determinar quién era la madre de aquel niño. A lo largo de la Biblia vemos que las naciones, reyes poderosos de aquella época iban hasta Jerusalén a encontrarse con Salomón para escuchar sus sabidurías. La más famosa, porque en la Biblia específico está el caso de la reina de Sabá. Más como vemos que en algún momento de la historia de Salomón, él perdió el rumbo, por causa de las alianzas, por causa de su corazón. Salomón crea alianzas con otras naciones, casándose con las hijas de esas personas. Esa era una manera de hacer alianzas antiguamente para evitar la guerra. Se generaban parentescos y Salomón hizo eso también, pero la Biblia dice que también Salomón lo hizo por amor. Entonces no fue solamente una decisión política, fue una decisión también sentimental y de corazón de Salomón. Y en ese momento su corazón se desvió de Dios, porque sus mujeres entonces, todas las mujeres que tenían, lo fueron llevando a adorar sus ídolos también. Y Salomón entonces creó un culto, ni siquiera fue sincrético, un culto súper politeísta, porque comenzó a adorar a todos los dioses de sus mujeres. Un hombre tan sabio que perdió ese rumbo de su vida. Entonces se dice que Eclesiastés es el momento en que Salomón reflexiona, se da cuenta de todos sus errores y escribe para que nosotros evitemos los errores de él. Los primeros 2 capítulos de Eclesiastés justamente es Salomón escribiendo sobre todo lo que hizo. Él va a mostrar toda su gloria, toda su sabiduría, las fiestas que hizo, las empresas que levantó, toda esa forma de Salomón mostrarse no solamente como un rey sabio, sino como un rey a disposición del pueblo. Y en ese momento, cuando llega al final de ese texto, de esa primera parte de su libro, en el versículo 18 del capítulo 2, Salomón dice: aborrecí todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. ¿Y quién sabe si será sabio o necio? Sin embargo, él tendrá dominio sobre todo el fruto de mi trabajo con que me afané, obrando sabiamente bajo el sol. También esto es vanidad. Por tanto, me desesperé en gran manera por todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol. Salomón nos enseña que cuando somos líderes nosotros tenemos que pensar, claro que hay que pensar en un legado. Pablo le dice a Timoteo que lo que él había recibido, lo que Timoteo había recibido de Pablo, eso tenía que transmitirlo a hombres fieles para que también enseñen a otros. Vemos a lo largo de la Biblia la manera como Jesús enseñó a los discípulos para que esa enseñanza fuera multiplicada
a otras personas, que multiplicasen también esa palabra a otras personas, y así el evangelio pudiera extenderse hasta los confines de la tierra. Es una gran verdad que, como Pablo le dijo a Timoteo, no se pueden imponer las manos con ligereza sobre otros, en el sentido de establecer liderazgo, de ordenar líderes en las iglesias. No se puede hacer eso con ligereza. Nosotros no podemos escoger cualquier líder. Pero es verdad que hay ocasiones donde parece que no hay personas preparadas para seguir nuestro legado en el liderazgo. Parece que no hay personas que pueden hacer eso. Eso puede tener varias lecturas. En primer lugar, pues una lectura equivocada, porque pensamos que somos las únicas personas que podemos hacer lo que estamos haciendo y difícilmente podemos, en el mejor de los casos, delegar funciones o colocarnos a un lado porque nuestro tiempo de liderazgo en aquel lugar acabó. Eso por un lado, una lectura egoísta, una lectura que nace del pecado, de la autosuficiencia y del culto a la personalidad. Por otro lado, puede ser también una señal de decadencia espiritual de las personas. Recordamos Moisés también, claramente. Ahí el líder no tiene tanta culpa si las personas recibieron toda la palabra y al mismo tiempo no hicieron nada. Recordemos que Jesús predicó durante 3 años en toda Galilea, por lo menos Galilea, recibió tanto de Jesús, y Jesús al final da unos ayes tan fuertes, ni siquiera al final, en el capítulo 11 de Mateo, Jesús da unos ayes tan fuertes porque esas ciudades, a pesar de que vieron todos los milagros de Jesús, toda la gloria de Cristo, o escucharon sus palabras, ellos no se arrepintieron. Entonces vean cómo el propio Jesús, si evaluamos Jesús en términos de resultados, Jesús fue un fracaso también. Si vemos Jesús en términos de legado, Jesús solamente terminó con 11, porque hasta uno de ellos lo traicionó. De hecho, si evaluamos Jesús en términos de legado, al momento de la traición de Judas, Jesús quedó solo. Pero nosotros tenemos que ver las cosas desde el punto de vista de Dios. En el momento de Salomón, la preocupación de Salomón era justamente si su hijo, que era aquel que le iba a suceder en el trono, si su hijo sería una persona sabia para seguir todo lo que él hizo. La verdad no lo fue. Roboam no fue una persona sabia, sabemos la historia por la Biblia, si no, usted puede ir tranquilamente a 2 de Reyes capítulo 13, seguir en adelante y hacer esa lectura y sacar sus propias conclusiones. O también ir para el equivalente en 1 de Crónicas y también sacar sus propias conclusiones. 2 de Crónicas, mejor dicho. Pero cuando nosotros pensamos hoy en la iglesia, pensamos en construir un legado. El problema es, nosotros queremos construir un legado al estilo de Absalón, que levantó un monumento para sí mismo porque dijo que no iba a tener hijos, o queremos construir un legado en Dios, que eso quiere decir, no importa si las personas siguen o van a seguir en el futuro todo lo que nosotros establecimos en algún lugar. Lo importante no es que mi nombre sea recordado. El problema del legado es ese. Nosotros queremos ser recordados. Queremos que las personas vean el fruto del trabajo y digan, esto comenzó con fulano de tal. Nos encanta eso. Eso es un aumento para el ego. Es aire para nuestro ego inflado por la vida. Y lo que nosotros tenemos que hacer es lo que Juan dijo cuando le dijeron que Jesús bautizaba más que él. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Salomón entendió que el legado no definía su reinado. Lo que definía el reinado de Salomón era todo lo que él hizo en el presente. Por eso es que más adelante él dice, lo que esté en tu mano para hacer, hazlo. Ese es el mejor consejo de liderazgo que podemos ver. El liderazgo no puede pensar en el legado futuro, porque el futuro pertenece al Señor. Porque la reacción de las personas van por encima de la función del liderazgo. ¿Qué es que un liderazgo sabio debe hacer? Construir el presente. Construyendo el presente se establecen bases para el futuro. Pero pensar en el futuro puede servir que se va a ignorar el presente. Ignorando el presente, pensando en el futuro, en realidad no construimos futuro. La iglesia de Cristo trabaja en el presente con un ojo en la eternidad. ¿Por qué? Porque ella entiende, y el liderazgo bíblico entiende esto, construyendo las bases de la iglesia hoy, el fundamento de la palabra, enseñando a las personas a temer a Dios, a seguir a Dios en el presente, sin importar lo que va a pasar mañana, sin importar el líder que vendrá mañana, pero construyendo bases firmes hoy. Sabemos que cuando sea el momento que nos toque salir del lugar donde estamos de liderazgo,
En ese momento ellos tendrán, por causa del fundamento bíblico que recibieron a lo largo de la existencia, ellos van a saber escoger nuevos líderes. Y si eso no llegara a pasar, por causa de la dureza de corazón, que sea por eso, pero que no sea porque nosotros no enseñamos la palabra de Dios. Pablo le dijo a los efesios que a la salida de él, en el momento que él se fuera, eso está en el capítulo 20 de Hechos, lobos disfrazados de ovejas entrarán en las iglesias. Y al mismo tiempo falsos maestros se levantarán dentro de la propia iglesia. O sea, los enemigos vendrán de afuera, lógico, ¿no? Vendrán de afuera, y nacerán dentro de la propia congregación. Y Pablo, aunque estuvo con ellos 2 años y como les dijo, les enseñó todo el consejo de Dios, Pablo les dice, eso va a pasar. ¿Por qué? Porque eso va a pasar. Y eso es una cosa que tenemos que entender. Por muy buenos que seamos, por muy inspiradores que seamos, por muy trascendentes que seamos, eso no quiere decir que las personas seguirán a Dios con un corazón firme y digno. Habrá momentos en que vendrán flaquezas, dificultades y las personas harán eso. Un buen líder piensa en ese momento y trabaja en las bases del presente. Eso fue lo que Pablo hizo a los efesios. Pablo trabajó, fue lo que Pablo hizo a los corintios, fue lo que Pablo hizo en todas las iglesias. En el capítulo 14 de Hechos, la Biblia dice que Pablo instituyó en las iglesias presbíteros y después, orando con ellos y ayunando, los encomendó a la gracia de Dios. Tenemos que aprender eso. Construya, líder, construya el presente de su iglesia. No piense tanto en el mañana. Nosotros no dominamos el mañana. Nosotros no dominamos el tiempo. El tiempo pertenece al Señor. Construyamos el presente. Mientras el día de hoy es un día de edificar el cuerpo de Cristo. Edifica el cuerpo de Cristo hoy. Sigamos ese consejo escondido de Salomón, de construir el presente sin importar quién vendrá mañana, porque el mañana pertenece al Señor. Es un buen consejo de liderazgo. No piense en un legado, piense en el nombre de Jesús. Nosotros estamos aquí para levantar el nombre de Cristo y que las personas conozcan Jesús. Esto es Teología al Día, su momento teológico de la semana. Acompáñenos en las redes sociales a través de YouTube, Facebook y en las plataformas de podcast de Spotify y Deezer. Hasta entonces, que Dios te bendiga. Hasta una próxima oportunidad.